Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva presentación donde desarrollaremos parte del contenido de la unidad número 7 que corresponde a las fascias. En esta presentación vamos a organizar los temas a desarrollar. Inicialmente comenzamos analizando la composición histológica del cuerpo humano, luego específicamente la estructura histológica del tejido conectivo no especializado que corresponde a la estructura facial, la clasificación histológica del mismo tejido, la definición de fascias. Tendremos en cuenta en el desarrollo embriológico cómo van evolucionando el tejido facial, envolviendo las diferentes estructuras. Si nos ponemos a analizar, podemos tener en cuenta que las fascias se pueden considerar tanto como tejidos, órganos y en su integridad como un sistema. Vamos a analizar una de las propiedades biomecánicas, que es la biotensegridad, que es característica del sistema facial, la clasificación de las fascias, que según su ubicación se las clasifica en fascias superficiales y fascias profundas. Tendremos en cuenta la estructura y la función de cada una de ellas, así como las propiedades mecánicas y el comportamiento de las fascias. Comenzamos analizando que la composición histológica del cuerpo humano, todos los órganos que componen el cuerpo humano están constituidos por la combinación de 4 tipos de tejidos. Por un lado tenemos el tejido nervioso, luego el tejido epitelial, así como el tejido muscular y por último el tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo sabemos que antiguamente los anatomistas no le daban relevancia a este tejido, consideraban que era un tejido de relleno entre las estructuras orgánicas, y en la medida que se fueron haciendo otras investigaciones, en la actualidad se le da una relevancia muy importante a la estructura y función de este tejido. Hay que tener en cuenta que el tejido conectivo se lo clasifica en 2 subtejidos, que sería el tejido conectivo no especializado y el tejido conectivo especializado. Dentro del tejido conectivo no especializados tenemos las fascias, las aponeurosis, los tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares. Dentro de lo que se considera tejido conectivo especializado, como ya hemos estudiado en las unidades anteriores, vamos a encontrar al tejido óseo, al cartílago hialino y al tejido adiposo, a la sangre, al tejido linfático y el tejido hematopoyético. Si observamos en un corte de una unidad biomecánica, en este caso la rodilla, vamos a observar que todos estos tejidos se encuentran integrados en cada una de nuestras unidades biomecánicas. Vamos a tener tejidos conectivos especializados. Por un lado vamos a tener tejido sanguíneo, linfático y hematopoyético en la médula ósea. Vamos a encontrarnos con el cartílago hialino recubriendo las superficies articulares, el tejido adiposo a nivel de la subdermis o hipodermis, el tejido óseo y las estructuras de tejido conectivo no especializado que conforman los tendones, los ligamentos, las cápsulas y las fascias superficiales y profundas.
Si consideramos la estructura histológica de las fascias, tenemos que tener en cuenta que el tejido conectivo no especializado, como todo tejido conectivo, va a estar compuesto de tres componentes. Uno, el componente celular. Por el otro lado, la matriz extracelular o sustancia amorfa y el componente de fibras. En la totalidad del tejido conectivo no especializado, las células representan un 10% del mismo. La matriz extracelular es el componente más abundante, representa el 80%, y las fibras un 10% del total. Dentro de las células, en el tejido conectivo no especializado, vamos a encontrar los fibroblastos, que son células que según su morfología, en las últimas investigaciones, se distinguieron dos tipos de fibroblastos. Unos fibroblastos con una estructura morfológica alargada, que eran los responsables de la síntesis de las fibras. Y por el otro lado, unos fibroblastos con una configuración redondeada, que son los responsables de la síntesis del ácido hialurónico, que actúa como lubricante de los planos faciales. Otras células que encontramos en el tejido conectivo no especializado son los adipocitos y las células pigmentarias a nivel de la piel. Y en todos los tejidos conectivos no especializados nos vamos a encontrar con células plasmáticas como macrófagos, linfocitos y mastocitos, que constituyen la primera barrera de defensa del sistema inmunológico. Acá estamos representando la estructura de los fibroblastos. Por el otro lado, en la matriz extracelular nos vamos a encontrar con un 5% de proteoglucanos. Como sabemos, son macromoléculas que tienen, por su estructura química, una capacidad de hidrofilia, de atraer el agua. La matriz extracelular, el 70% está compuesta por un componente acuoso. Es muy importante el porcentaje de agua para permitir la nutrición y el intercambio metabólico de estas estructuras. Por el otro lado, como ya mencionamos, va a estar el ácido hialurónico, que actúa como lubricante de las capas faciales, y los componentes de fibras, que según el tipo de fibras que predomine, va a variar las características que presente desde el punto de vista biomecánico el tejido conectivo no especializado. Tenemos fibras de colágeno, fibras de elastina y fibras de reticulina. Observamos la disposición tridimensional de las fibras alrededor de las estructuras celulares. La distribución de las fibras va a depender de la resistencia mecánica que tenga el tejido en forma específica. Cuando observamos la clasificación histológica del tejido conectivo no especializado, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con 4 tipos de tejido. Por un lado, el tejido conectivo no especializado mucoso, en el que predomina el componente de matriz amorfa. Por otro lado, nos encontramos con un tejido conectivo reticular, el cual presenta la disposición de sus fibras conformando redes de sostensión, y luego tenemos un tejido conectivo denso, y que es el que va a predominar en las estructuras que presenten mucho componente de fibras de colágeno y mucha resistencia a la tracción. Y por último vamos a tener un tejido conectivo laxo, que es el que va a permitir mayor flexibilidad de las estructuras. Dentro del tejido
tejido conectivo denso debemos diferenciar según cómo se dispongan las fibras de colágeno. Tenemos un tejido conectivo denso regular, donde las fibras de colágeno se disponen todas paralelas entre sí, generando una mayor resistencia a la tracción, y esta estructura la encontramos en ligamentos y en tendones. O un tejido conectivo denso irregular, donde la distribución de las fibras se disponen en forma tridimensional en todas las direcciones. Esa estructura es característica de las cápsulas articulares. Cuando consideramos la definición de fascias, por supuesto, como ya mencionamos, es un tejido, está compuesto el sistema por un tejido conectivo que va a envolver, conectar y comunicar todos los órganos y estructuras del cuerpo. Este tejido es un tejido activo, no es un tejido inerte. Constantemente va cambiando su estructura según las fuerzas a las que se vea sometido. La actividad continua de los fibroblastos ante la síntesis del ácido hialurónico o de fibras de colágeno va a hacer una continua actividad metabólica de este tejido, adaptándose a las diferentes fuerzas a las que se vea sometido. Y las últimas investigaciones, los anatomistas ya en las últimas décadas empezaron a darle una gran relevancia en una función metabólica con respecto al sistema corporal. El desarrollo embriológico de las fascias, a medida que se va desarrollando el embrión y van apareciendo los diferentes órganos en las diferentes etapas del desarrollo, el tejido conectivo facial va a ir envolviendo a cada uno de estos órganos, generando conexiones y funciones múltiples en el cuerpo. Eso hace que el tejido facial vaya tomando diferentes características estructurales y diferentes denominaciones, pero en conjunto están interconectados. Por eso se habla de que el tejido facial va a generar un concepto de unidad, de coordinación, y específicamente en el sistema locomotor, que es el que nos interesa en el análisis biomecánico, va a generar un equilibrio estático y dinámico del sistema. La estructura de las fascias, por supuesto, las podemos considerar como tejido. Como ya hemos mencionado, es un tejido conectivo no especializado. A su vez, hay estructuras faciales en el sistema locomotor que están muy bien definidas y tienen denominaciones propias, como por ejemplo la fascia plantar, la fascia dorsolumbar, la fascia lata. Entonces estas estructuras son consideradas como órganos dentro del sistema. Y la integración de todo el tejido facial y la interconexión de estos tejidos hace que a las fascias se las considere dentro de un sistema, que como ya hemos definido en las primeras unidades, un sistema es más que la suma de las partes, y todos los elementos que interactúan en el sistema actúan para cumplir una función específica. Cuando consideramos la propiedad de biotensegridad dentro del sistema locomotor, observamos la estructura que se representa con estructuras sólidas y estructuras elásticas, representando todo el sistema locomotor. Podemos tener en cuenta que el sistema locomotor, si consideramos las estructuras sólidas, sería
el componente osteoarticular. Y si consideramos las estructuras elásticas, estaría constituido por el componente fascio-músculo-aponeurótico. Observemos acá en una maqueta donde se representa un modelo de tensegridad. Observamos las estructuras sólidas, que son estas estructuras macizas, con estructuras elásticas. Mantiene su forma y su integridad si todas las estructuras mantienen la tensión adecuada. Si se varía la tensión o la postura de algún par de estas estructuras, toda la forma se modifica. Esto es lo que habla de la integridad del sistema facial. Entonces, si alguna de estas estructuras elásticas se vería lesionada, se repercute en toda la estructura en forma global la lesión de uno de estos componentes. Ahora podemos observar otros ejemplos de la biotensegridad en el sistema facial. Entonces, como vemos acá, las estructuras sólidas y las estructuras elásticas están en una permanente reequilibración. Las estructuras sólidas son las que van a transmitir las fuerzas compresivas y las estructuras elásticas son las que van a transmitir las fuerzas de tensión. Y cualquiera de estas estructuras que modifique va a modificar la estructura en forma global del sistema. Observamos el modelo de biotensegridad del raquis, donde las vértebras están representadas por estructuras sólidas y el componente fascio-músculo-aponeurótico por estructuras elásticas que transmiten las tensiones. Por el otro lado, acá un modelo de tensegridad que representa la estructura del pie y observamos nuevamente las estructuras sólidas y las estructuras elásticas que integran el sistema. Inicialmente, cuando se empezó a estudiar biomecánicamente el comportamiento de las fascias, nos encontramos con una doctora que comenzó a hacer el estudio de cómo se comportaban estas estructuras ante diferentes estímulos mecánicos. Es la doctora Ida Rolf. Era una doctora especializada en bioquímica, donde empezó a analizar a las fascias como sistema. Fíjense en la representación que hizo de la fascia como un suéter, el cual, al ser traccionado en uno de sus extremos, propaga las líneas de fuerza y de deformación a todo el sistema. Acá observamos otro modelo donde representa las fascias integradas en todo el sistema locomotor y la tracción de la misma en dos extremos, cómo repercuten esas líneas de fuerzas en el resto del organismo. Esto lo podemos representar con una retracción del tejido conectivo que se da ante un traumatismo. Entonces tenemos que considerar de recuperar la elasticidad de ese tejido para que no genere tracciones y tensiones a distancia. Por eso la doctora Ida Rolf plantea que el equilibrio se va a revelar el flujo natural de las fascias en todo el cuerpo. Si uno tiene un equilibrio postural armónico, implica que hay un flujo de esas fascias que es el adecuado. Si uno tiene una postura estática alterada, la dinámica va a ser alterada a su vez por retracciones y tensiones que van a generar limitaciones. Cuando clasificamos la fascia según su ubicación anatómica,
nos vamos a encontrar con que tenemos dos tipos de fascias: la fascia superficial y la fascia profunda. La doctora Ida Rolf representó la estructura facial asociándola a una analogía con la estructura que presenta un pomelo. Observamos la piel del pomelo en la parte externa, luego esta capa blanquecina que estaría representando la fascia superficial y la pulpa del pomelo dividida por estos septos o tabiques que estarían representando la fascia profunda. En el caso en que se extrae la pulpa de la estructura del pomelo, la forma del pomelo se mantiene intacta. Por eso se plantea que tanto la fascia superficial como la fascia profunda es la que da contención a todos los órganos de nuestro cuerpo y le da la morfología que mantienen. Por ejemplo, se plantea que las fascias van a tomar diferentes nombres según qué estructuras sean las que envuelvan. Si envuelven el corazón, hablamos de la fascia profunda, denominada pericardio. Si envuelven los pulmones, hablamos de las pleuras. Si consideramos las vísceras abdominales, van a estar envueltas por una fascia profunda que se denomina peritoneo. Si hablamos de los huesos, del periósteo. Si hablamos de los músculos, por la saponeurosis. Entonces se plantea que si podríamos extraer del cuerpo todos estos órganos, extraemos el corazón, pero dejamos el pericardio, extraemos los pulmones, pero dejamos las pleuras, extraemos las vísceras abdominales, pero dejamos el peritoneo, extraemos nuestros huesos y nuestro encéfalo, pero dejamos las meninges, dejamos el periósteo, extraemos el componente contráctil del músculo, pero dejamos su envoltura, la saponeurosis. Mantendríamos nuestra forma en forma global, como se representa al extraer en el pomelo a la pulpa. Los tabiques que representan la fascia profunda y la membrana externa que representa la fascia superficial. La estructura histológica de la fascia superficial. La fascia superficial la vamos a encontrar a nivel de la hipodermis o subdermis. Recordemos que la piel presenta tres capas: de superficial a profundo encontramos la epidermis, la dermis y la hipodermis o subdermis. A nivel de la hipodermis o subdermis nos vamos a encontrar con una capa adiposa superficial, luego una capa adiposa profunda y entre ambas capas adiposas una membrana blanquecina que representa la fascia superficial. Por debajo de la capa adiposa profunda nos encontramos con una capa blanquecina compuesta fundamentalmente de fibras de colágeno de mayor grosor que representa a la fascia profunda. Por debajo de la fascia profunda vamos a encontrar la envoltura muscular representada por el epimicio o aponeurosis y el componente muscular contráctil. Observemos que la fascia superficial va a estar en conexión con la dermis a partir de estos tabiques reticulares y con la fascia profunda a través de los tabiques que presenta la capa adiposa profunda. Acá
observamos otro gráfico donde podemos notar la capa más superficial de la piel, que es la epidermis, la dermis y luego la subdermis o hipodermis, la cual en su parte media presenta la fascia superficial, por encima la capa adiposa superficial y por debajo la capa profunda adiposa, la cual limita en la parte más profunda con la fascia profunda. Esta estructura que encontramos en la fascia superficial está representada acá en esta fotografía como la hipodermis, que se presenta en todas las estructuras envolviendo todo el cuerpo, excepto a nivel de la cara. La fascia superficial es la que permite el deslizamiento de la piel con respecto a los planos profundos o que realicemos la contracción muscular sin presentar desplazamiento a nivel de la dermis. Esto solamente se presenta en forma distinta en las zonas donde la piel debe estar fija y no favorece el deslizamiento de la piel, como por ejemplo en las palmas de las manos, en las plantas de los pies y en la zona glútea. En las palmas de la mano necesitamos una fijación de la fascia superficial con los planos aponeuróticos, o sea, con la fascia profunda. Lo notamos en los pliegues de la piel para lograr la toma de objetos. Si la piel se desplazaría, en la toma de objetos no sería efectiva. En el caso de la fascia plantar, nos asegura el agarre de la estructura en el impulso del paso, y en el pliegue glúteo nos favorece la estabilidad ante la sedestación. Recordemos que la fascia superficial está en contacto y unida con la dermis y la fascia profunda. Entonces, la estructura de la fascia superficial la encontramos a lo largo de todo el cuerpo, excepto en la cara, porque los músculos faciales se adhieren a la piel. Si no fuera así, no podríamos gesticularizar con la contracción de nuestros músculos faciales. Por el otro lado, da la libertad de movimiento a la piel, se encuentra estable en la zona de las palmas de las manos, plantas de pie y zona glútea. Presenta los panalículos adiposos que observamos en la imagen anterior, una capa superficial y una capa profunda. Tiene conexiones con la dermis y con la fascia profunda. En cuanto a la función que presenta la fascia superficial, observemos la estructura de la misma que se determinó a través de una fotografía, de un microscopio electrónico, la distribución tridimensional de las fibras de colágeno, las cuales parecen dispuestas en forma desordenada, caótica, pero esto no es así. Cuando uno estudia específicamente la estructura, vamos a observar que las líneas de fuerza que debe soportar esa estructura coinciden con la distribución de las fibras de colágeno. Vamos a encontrar que dentro de la fascia superficial presta inserción a los músculos cutáneos, va a ayudar a la cicatrización porque es un tejido ricamente irrigado e inervado. Observemos en una fotografía de un preparado cadavérico cómo se nota la fascia superficial de la región anterolateral del tórax, y observemos el tejido adiposo, ¿sí?, de ese color amarillento,
Por eso se plantea que una de sus funciones es el aislante térmico, actúa como termorregulación. Por el otro lado, como ya mencionamos, está atravesada por vasos y nervios superficiales y presenta, por ende, la nutrición de los tejidos, una coordinación hemodinámica. Si hay una densificación de ese tejido, puede restringir el flujo sanguíneo, que deberíamos tenerlo en cuenta cuando nosotros tratamos un paciente y percibimos un incremento de la densidad del tejido de la fascia superficial. Esas adherencias hay que liberarlas, las encontramos siempre en los casos de cicatrices. No debemos permitir que se presente una adherencia de la dermis a los planos profundos. Esos tejidos, al presentar adherencias, van a estar limitada la nutrición y el trofismo de los mismos. Por el otro lado tenemos la estructura de la fascia profunda. Las fascias profundas son las estructuras que tienen la función de contener y envolver órganos. Las observamos, las fascias profundas, en los miembros inferiores. La fascia profunda, como habíamos visto en los gráficos anteriores, es de mayor grosor, mayor concentración de fibras de colágeno, y estas fibras se pueden disponer en forma longitudinal o circular para contener las estructuras que envuelven. Entonces hay un mayor porcentaje de fibras de colágeno, presentan esta disposición en forma longitudinal o circular, la dirección de las fibras. Por supuesto que las aponeurosis de los componentes musculares del miembro inferior son de mayor grosor por las presiones que reciben. Y si observamos en un corte a nivel del tercio inferior del brazo, nos vamos a encontrar con la estructura ósea del húmero a nivel superficial con el plano de la dermis, y por debajo de la dermis la hipodermis con el tejido adiposo. Ahí a ese nivel encontramos la fascia superficial, y por el otro lado vamos a encontrar los tabiques intermusculares que van a tabicar y separar los músculos de la región anterior del antebrazo con los músculos de la región posterior. Van a generar diferentes compartimientos de acuerdo a las funciones que cumplan estos músculos. Por delante vamos a tener los flexores. En el plano superficial, esta línea de color celeste está representando la aponeurosis del bíceps braquial. Por detrás del bíceps braquial, pegado a la cara anterolateral y anteromedial del húmero, encontramos la aponeurosis del braquial anterior, y en el plano posterior vamos a encontrar la aponeurosis de envoltura del tríceps braquial. Observemos en la parte medial el paquete vasculonervioso del brazo con el nervio mediano, la arteria humeral profunda y sus venas satélites. Por detrás el nervio cubital con su arteria satélite, y en la parte externa al nervio radial y su arteria. Lo que es importante, que ya hemos mencionado, es que las adherencias que se puedan presentar tanto en la fascia superficial como en la fascia profunda pueden comprometer los elementos vasculonerviosos, alterando la estructura y por ende la función de los mismos. Cuando consideramos la función de la fascia profunda, una de las estructuras que denominábamos como órganos es la fascia tóraco-lumbar. Van a tener una función
de protección las fascias profundas porque envuelven y contienen a todas las estructuras, generan la suspensión de los órganos, actúan como soporte. Observemos acá una fotografía de un preparado anatómico, la adherencia de la saponeurosis a los componentes contráctiles de los planos musculares. Por eso generan la cohesión de las estructuras del cuerpo, actuando en el equilibrio postural. Como sabemos, si estamos correctamente alineados por la propiedad de biotensegridad, va a ser mínima la actividad muscular que necesitemos para mantener una postura estática, gracias a la tensión que transmite el tejido facial. Por el otro lado, ante los traumatismos, van a absorber la energía cinética generada por el traumatismo y van a amortiguar las presiones que se generen sobre los diferentes tejidos del aparato locomotor. Van a darle la conformación y determinación de la envoltura muscular y tienen un rol mecánico distribuyendo las fuerzas de tensión que genera la contracción muscular. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que van a actuar en el retorno venoso, ya que la tensión de las fascias va a favorecer el flujo venoso de retorno. Por un lado, nos vamos a encontrar con que a nivel de la fascia superficial se van a dividir las venas superficiales con las venas profundas, las cuales se comunican a través de vasos comunicantes. La tensión de la fascia es la que va a generar la bomba de retorno venoso en el caso de los miembros inferiores. La estructura básica de las fascias profundas. Como observamos, las fascias profundas envolvían al hueso, envolvían el corazón, a los pulmones, al sistema nervioso, al músculo. Entonces las dividimos en tres subestructuras. Por un lado, la miofascia, que es la fascia que envuelve el componente muscular. Por otro lado, la viscerofascia, que van a ser las fascias que envuelven las vísceras, que van a ir tomando diferentes características estructurales y su denominación va a ser diferente de acuerdo a la víscera que envuelva. Y por otro lado, las meninges, que no dejan de ser un tejido conectivo no especializado y que envuelven al encéfalo y a la médula espinal. Estas tres estructuras conforman la fascia profunda. Entonces, el tema que tenemos que tener en cuenta es que constituyen una red continua y funcional. Están interconectadas, no son estructuras aisladas. Se interconectan por adherencias entre unas y otras. Entonces, si una de estas estructuras se retrae, por ejemplo una víscera, va a traccionar de las fascias que envuelven los músculos o de las meninges, de acuerdo a dónde se ubique la misma. Cuando consideramos las fascias profundas a nivel del tejido muscular, recuerden que, como ya habíamos mencionado, cuando analizamos la estructura del músculo, hablamos de los componentes contráctil y de los componentes elásticos, analizando la estructura macroscópica del músculo. Las fascias son las que van a componer el componente elástico en paralelo y en serie. Dentro del componente elástico en paralelo van a ser la saponeurosis de envoltura.
las vamos a encontrar a nivel del vientre muscular, a nivel del fascículo y a nivel de las fibras. Recordemos que a nivel del músculo la denominamos aponeurosis o epimicio, a nivel del fascículo perimicio y a nivel de las fibras endomicio. Por otro lado, nos vamos a encontrar, como ya hemos visto en el corte del brazo, los tabiques intermusculares que dividen los diferentes grupos musculares. También es un tejido conectivo que conforma el componente miofacial. Y por el otro lado teníamos el componente elástico en serie, que está constituido por los tendones y las vainas de los mismos, así como las aponeurosis de inserción muscular. La estructura histológica del tejido muscular, que ya hemos observado en la unidad número 7, en cuanto a la estructura macroscópica del músculo, observamos que la inserción del tendón se da a nivel de la estructura ósea, se adhiere y se fusiona a la estructura ósea a partir del periósteo, la estructura del tendón, que es el tejido conectivo elástico en serie, y a su vez el vientre muscular, que va a estar envuelto por el epimicio, y el vientre muscular estaba compuesto por diferentes fascículos. Estos fascículos musculares van a estar envueltos por el perimicio, y a su vez cada fascículo muscular estaba compuesta de una cantidad considerable de fibras musculares que tienen una envoltura específica cada una de estas fibras, que es el endomicio. La fascia profunda a nivel miofacial va a cumplir funciones locales y funciones generales. La función local va a ser la suspensión y protección de las estructuras musculares, así como la contención y la separación de los diferentes grupos musculares. Van a actuar en la absorción de choques, de impactos que pueda recibir, amortiguando las tracciones. En una función general la tenemos que tener en cuenta como un sistema miofacial donde van a conducir la sensibilidad propioceptiva. Por el otro lado, van a actuar en el mantenimiento de la postura, en el equilibrio estático y la coordinación motora a nivel de las cadenas miofaciales. Cuando consideramos la aponeurosis muscular de inserción, recordemos que un músculo se puede insertar a nivel de la estructura ósea a través de un tendón o a través de sus aponeurosis, y mismo nos vamos a encontrar con que muchos músculos presentan inserciones en estructuras óseas y en sus propias aponeurosis, lo que le da mayor consistencia y contención al componente contráctil. Observemos acá en un plano dorsal la representación de la fascia tóraco-lumbar o masa común, la concentración del tejido aponeurótico que actúa como punto de tensión y de contención a las grandes masas musculares y a los músculos espinales. Transmite longitudinalmente las fuerzas de las fibras y transmite en forma transversal las fuerzas de las fibras musculares, así como distribuye las tensiones de las mismas. Observemos acá otra foto en el microscopio electrónico donde se puede visualizar la adherencia del componente contráctil a el tejido aponeurótico de envoltura.
La saponeurosis muscular toracolumbar es una aponeurosis muy robusta que va a envolver tanto al psoas, al cuadrado lumbar y a los músculos espinales, y se va a fusionar con la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Observemos acá en este plano, a nivel del raquis lumbar, el envoltorio que genera la aponeurosis a nivel de los músculos espinales, el psoas y el cuadrado lumbar. Se repliega la aponeurosis, se va tabicando y envolviendo los diferentes planos musculares. La distribución de fuerzas a zonas vecinas y alejadas. El tema es que siempre que veamos la aponeurosis muscular tenemos que tener una noción de contigüidad, que es cómo repercute a las estructuras que tiene en forma contigua hacia los lados, y cómo repercute la estructura facial en continuidad, en cadena. Si observamos el origen de los impulsos propioceptivos que se generan en las aponeurosis musculares, que son parte de la fascia profunda, van a dar una coherencia contráctil e independencia contráctil a los componentes musculares y van a favorecer el deslizamiento de los planos musculares. Acá observamos el corte a nivel del muslo, un corte transversal. Podemos distinguir la estructura ósea del fémur, en la parte externa el plano de la dermis, por debajo la hipodermis con la capa adiposa superficial y profunda, donde vamos a encontrar la fascia superficial, y luego en un plano más profundo observamos esta estructura de color celeste, donde está representando la fascia profunda, que constituye la saponeurosis de los diferentes vientres musculares, del cuádriceps. Acá tenemos la aponeurosis del recto anterior, del vasto interno, del vasto externo y del crural en el plano anterolateral y medial del fémur, y los tabiques laterales que van a dividir el plano muscular antero-externo del póstero-medial. En la zona posterior nos vamos a encontrar con la saponeurosis de los músculos isquiotibiales, en la parte medial la saponeurosis de los aductores. Observemos que, al igual que en el caso anterior, en el corte del brazo, vamos a encontrar los paquetes vasculonerviosos. En este caso está representando al nervio ciático y es su paquete vascular, que van a poder estar comprometidos por contigüidad si las estructuras aponeuróticas presentan adherencias. Observemos qué pasa a nivel de un corte horizontal o transversal del raquis cervical. Acá identificamos la estructura de la séptima vértebra cervical con su cuerpo, sus apófisis transversas, sus láminas y su apófisis espinosa. Por delante nos vamos a encontrar con la estructura visceral que representa el esófago, por delante del esófago la tráquea, envolviendo a este nivel la tráquea nos vamos a encontrar con la glándula tiroides, y hacia los lados con el paquete vasculonervioso del cuello. En un plano más superficial vamos a encontrar hacia los lados a estas estructuras musculares que representan al écon, al esternocleidomastoideo, a los músculos infraioideos y los músculos preespinales y los músculos espinales a nivel
del raquis cervical. Estas estructuras van a estar envueltas por aponeurosis. A nivel cervical encontramos tres tipos de aponeurosis: la aponeurosis superficial, la aponeurosis media y la aponeurosis profunda. La aponeurosis superficial es esta estructura de color verde que envuelve a ambos ECOM y trapecios superiores por detrás. Luego encontramos la fascia cervical media, que envuelve en forma conjunta a los músculos infraioideos, y por el otro lado la fascia cervical profunda, que envuelve a los músculos espinales a nivel de la nuca y los músculos prevertebrales. Si estas aponeurosis presentan adherencias o retracciones, van a generar compromisos por contigüidad del resto de las estructuras. Observemos la estructura de la tráquea, el esófago por detrás, la tiroides envolviendo la tráquea, la arteria carótida, la vena yugular, el nervio vago conformando el paquete vasculonervioso del cuello, en la parte posterior y lateral al nervio frénico, y por fuera vamos a observar las estructuras del ECOM, del trapecio, envueltas por la fascia cervical superficial, la fascia cervical media envolviendo, como mencioné, los músculos infraioideos, y la fascia cervical profunda envolviendo los músculos de la nuca y prevertebrales. Observemos en un corte sagital, en este gráfico, la representación de la fascia superficial con estas líneas de colores verde, la fascia cervical profunda y la fascia cervical media, envolviendo los músculos infraioideos. Cuando consideramos la continuidad, ¿sí?, del tejido muscular, vamos a considerarlo en cadenas y vamos a encontrar varias estructuras musculares que representan la unión de estas cadenas. A nivel de la pelvis podemos mostrar en una cara posterior de la pelvis el ligamento sacrociático mayor, cómo se representa su continuidad con la aponeurosis y el tendón de inserción de los músculos isquiotibiales. Observemos acá en un preparado anatómico, acá se representa la escotadura ciática con la salida del nervio ciático y sus ramas, y la representación de la estructura del ligamento sacrociático mayor, cómo se continúa con la aponeurosis de los músculos isquiotibiales. Por eso se plantea que la fascia muscular va a tener relaciones de continuidad y contigüidad, y si estas relaciones se alteran, pueden producir alteraciones a distancia de la zona de lesión. Cuando consideramos la estructura y función de la viscerofascia, vamos a tener en cuenta que las estructuras tanto del tórax como del abdomen están envueltas por fascias, ¿sí? Como ya mencionamos, a nivel de los pulmones encontraremos las pleuras, a nivel del corazón el pericardio, y a nivel de las vísceras abdominales el peritoneo. Todas estas membranas unen a las vísceras, a el raquis y a estructuras musculares, como por ejemplo nos vamos a encontrar con ligamentos que unen el pericardio al centro frénico,
las pleuras al raquis dorsal, así como ligamentos que unen el pericardio al raquis dorsal, y los repliegues del peritoneo que forman los epiplones, los mesos, y lo adhieren al peritoneo parietal posterior, que si hay retracciones pueden generar tracciones de las estructuras óseas. Observemos acá en otro gráfico la relación de las estructuras torácicas con las vísceras abdominales. En el caso de las meninges, recordemos que consideramos a las meninges como estructuras compuestas por un tejido conectivo no especializado. Encontramos que tienen 3 capas, de afuera hacia adentro, las denominamos dura madre, aracnoides y pía madre. Las meninges son las estructuras que envuelven a todo el sistema nervioso central, o sea, al encéfalo y a la médula espinal. Acá en el siguiente gráfico vemos las meninges a nivel del encéfalo, cómo el repliegue de la dura madre conforma estructuras de tabicamiento dentro del encéfalo. Por un lado vamos a tener la hoz del cerebro, que constituye un tabique en dirección paralela al plano sagital, así como la hoz del cerebelo, y un tabicamiento en sentido transversal que representa la tienda del cerebelo. Por el otro lado, consideramos a las meninges. Son envolturas que se prolongan a través de la médula espinal, a través del foramen magnum, van a envolver a la médula espinal y se van a prolongar luego en proyecciones a nivel del perineuro, que es la envoltura de los nervios periféricos. Acá observamos un corte a nivel horizontal. En un corte horizontal observamos el cuerpo vertebral. Este corte es a nivel del raquis cervical, ya que encontramos las apófisis transversas que en su base presentan el agujero para la arteria vertebral y su vena. Por detrás observamos la apófisis espinosa, que es bituberculosa a nivel cervical, y el agujero vertebral con la imagen del corte transversal de la médula espinal, la cual se encuentra protegida y envuelta por las meninges que se prolongan constituyendo a nivel de los nervios raquídeos el perineuro. Sabemos que la médula espinal no se encuentra a lo largo de todo el raquis. Si bien en el recién nacido la longitud de la estructura ósea del raquis coincide prácticamente con la longitud de la médula espinal, luego en el desarrollo óseo la médula espinal queda a nivel de L1 y L2, se dice que es en el borde inferior de L1 o en el borde superior de la segunda vértebra lumbar, donde termina la médula ósea. Lo que sí vemos por debajo del extremo inferior de la médula ósea va a ser la cola de caballo, que son las raíces nerviosas de los nervios de L3, L4, L5, todos los nervios sacros y el último coccigio, los cuales quedan envueltos en el saco dural. La pía madre, que envuelve la médula espinal en su capa interna, se fusiona y forma el filum terminale, y la dura madre y la aracnoides conforman el saco dural, que se fusiona al final
a nivel sacro con el filum terminale y termina insertándose a nivel del coxis. Observemos estas estructuras en un estudio, en un corte sagital. Distinguimos el nivel inferior de la médula entre L1 y L2, el filum terminale, que es la fusión de la pía madre, que va a seguir por dentro del saco dural, toda esta estructura compuesta por la dura madre y la aracnoides, contiene líquido cefalorraquídeo y va a contener los nervios raquídeos de los últimos lumbares, sacros y el último coxigio. Y la fusión del saco dural con el filum terminale que termina insertándose a nivel del coxis. Todas estas características estructurales son las que explican que ciertos traumatismos que un paciente pueda sufrir a nivel del coxis generan tensiones y retracciones a nivel del saco dural. Observemos cómo se dispone en continuidad las meninges del encéfalo, la hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y las meninges que envuelven ambos hemisferios se continúan con las meninges que componen la envoltura de la médula espinal. Tenemos que analizar qué sucede con estas estructuras ante un traumatismo. Un traumatismo en las que se ven traccionadas estas estructuras meningias es en el caso de un latigazo o denominado en inglés whiplash. Es cuando un auto se encuentra detenido y se produce un impacto con un otro auto, un segundo auto por detrás. Se va a generar un movimiento de extensión brusco del raquis cervical y luego se continúa con un movimiento de flexión brusca. Esto va a generar una tracción, ¿sí?, de las meninges que puede producir una irritación de las prolongaciones de los nervios raquídeos. Entonces presenta una sintomatología florida con dolores, limitaciones funcionales, parestesias, mareos, náuseas, porque va a repercutir a todas las estructuras por continuidad y contigüidad a nivel cervical. En casos extremos, el paciente puede quedar con una lesión medular que lo deja cuadripléjico. Observemos el movimiento ante el impacto. Se produce primero una hiperextensión del raquis cervical, continuado con un movimiento opuesto de hiperflexión. Esto es lo que va a generar una tensión y una retracción de las meninges en los movimientos extremos de flexión y extensión cervical. Bueno, así como las fascias profundas envuelven las vísceras y envuelven los músculos y envuelven al sistema nervioso central, también envuelven a los nervios periféricos y a los vasos. A nivel de los nervios periféricos nos encontramos con una estructura que es muy semejante a la del músculo, porque un nervio va a presentar toda su estructura en forma global constituida por varios fascículos y cada uno de estos fascículos constituidos por determinada cantidad de axones. La envoltura externa del nervio periférico la vamos a denominar epineuro y es un tejido conectivo no especializado. La envoltura del fascículo nervioso se denomina perineuro y la envoltura de cada uno de sus axones se va a denominar endoneuro. Observemos
que entre las estructuras del tejido conectivo discurren los vasos sanguíneos que van a nutrir al nervio periférico. Estos vasos se denominan vaso nervorum porque son la fuente de trofismo de los nervios periféricos, y si hay retracciones o del epineuro o del perineuro, estos vasos van a reducir su calibre y por consecuencia reducir el trofismo del nervio. En las estructuras vasculares, en los vasos, nos vamos a encontrar con que la capa interna está compuesta por el endotelio, pero el endotelio está cubierto por una lámina elástica interna. Luego, a nivel de las arteriolas, vamos a encontrar músculo liso y una lámina elástica externa que envuelve a este músculo liso, así como un tejido conectivo periférico que conforma la túnica adventicia. Entonces tenemos la túnica íntima, la túnica media y una túnica adventicia. Observemos acá en una imagen del microscopio electrónico, es un corte de un nervio, el tejido conectivo que envuelve a un fascículo nervioso, como mencionamos se llama perineuro, y el tejido conectivo que envuelve externamente al nervio es el epineuro, y los vasos sanguíneos que nutren al nervio periférico. Cuando consideramos las propiedades mecánicas de las fascias, tenemos que tener en cuenta que son estructuras viscoelásticas. Entonces van a presentar las mismas propiedades que el resto de las estructuras del aparato locomotor. Por un lado, van a tener una resistencia determinada de acuerdo, en este caso, a la cantidad de fibras de colágeno que compongan el músculo. La estructura facial puede ser una envoltura muscular o una envoltura visceral, pero a mayor densidad de fibras de colágeno, mayor va a ser su resistencia. Por supuesto que van a tener un periodo elástico, que si se supera el límite elástico vamos a entrar a un periodo plástico, donde vamos a tener una deformación remanente. Y vamos a tener en cuenta que todas estas estructuras son viscoelásticas. Entonces, para poder deformarlas, vamos a tener en cuenta los tres componentes esenciales. Por un lado, la temperatura debe ser elevada para que se modifique la estructura molecular de los tejidos y se rompan los enlaces y pueda quedar con una deformación remanente cuando le aplicamos una carga. Por el otro lado, la aplicación de la carga debe ser lenta, progresiva, porque si aplicamos una carga rápida, el tejido incrementa su resistencia y no va a presentar deformación. Y por el otro lado, el tiempo de aplicación de esa carga debe ser prolongado. Cada vez que queremos hacer una técnica de stretching o de elongación, tenemos que mantenerla en un determinado tiempo, que la podemos acompañar con la respiración, incrementar la elongación en el momento de expiración, que es cuando se logra mayor relajación del tejido conectivo. Por supuesto que, como ya hemos visto en las otras unidades, fundamentalmente resistencia a materiales, sabemos que todos los elementos que componen el aparato locomotor son estructuras anisotrópicas. ¿Por qué? Porque son totalmente heterogéneas. Entonces, según la dirección de la fuerza aplicada, va a variar sus propiedades mecánicas y su comportamiento.
Estas son las propiedades mecánicas de la fascia. Van a tener una cierta resistencia. Cuanto mayor es el componente de fibras de colágeno, mayor es la resistencia que presenta esa fascia. Van a tener elasticidad al aplicarles una carga. Si superamos el límite elástico, nos vamos a encontrar con un periodo plástico. Van a ser viscosas por su componente acuoso, ¿sí? Por eso hablamos de viscoelasticidad. Van a tener la característica propiedad mecánica de tensegridad y van a ser anisotrópicas. Las fascias, según las características que predominen, las vamos a hablar de fascias de tipo resistivas, fascias elásticas y fascias de resistencia intermedia. Por supuesto, como todos los tejidos, ante un traumatismo van a absorber, ¿sí?, el estrés mecánico. Las fascias, para absorber ese estrés mecánico, van a comportarse de manera diferente. Si son fascias que tienen mayor grosor, van a absorber ese impacto con menos deformación. En cambio, si son fascias que tienen mayor elasticidad, el impacto lo van a absorber con mayor deformación. Acá vemos dos estructuras faciales a nivel de la fascia superficial, fascias con mayor resistencia o fascias más laxas con menor tabicamiento. Entonces, al aplicarle un estrés mecánico, las fascias que tienen mayor grosor van a presentar una mínima deformación. En cambio, aquellas fascias que son más laxas se van a deformar, generando desplazamiento de los diferentes planos al aplicarle una fuerza transversal, ¿no? Las propiedades mecánicas de las fascias, vamos a tener en cuenta la curva tensión-elongación. El parámetro de tensión lo vamos a representar en el eje de las ordenadas y la elongación que presente la fascia en el eje de las abscisas. Cuando le aplicamos una tensión, ante una mínima tensión, vamos a encontrar una gran deformación del tejido conectivo. Si incrementamos la tensión, se va a producir un incremento proporcional de la elongación. Va a llegar un momento que, aunque no incrementemos la tensión se mantiene constante, continúa produciendo una elongación el tejido porque ya modificó su estructura interna. Y por último, sin generar un incremento de tensión, se va a llegar al punto de tensión de falla o ruptura. ¿Qué sucede con el tejido conectivo? Si se encuentra sus fibras de colágeno sin adherencias, al aplicarles una fuerza externa, que puede ser una técnica manual, el tejido va a absorber esa fuerza y va a producir una deformación. Vemos la representación de las fibras de colágeno que al aplicarles una fuerza van a presentar una deformación proporcional. En cambio, si hay adherencias, ¿sí?, si hay una fibrosis del tejido de colágeno a nivel facial, se van a generar enlaces que van a limitar la deformación de ese tejido. Y entonces, al aplicarle una fuerza, la deformación va a ser en menor grado. Esto es muy importante
porque tenemos que considerar la importancia de las técnicas manuales que modifican el estado de las fascias, favoreciendo la hidratación al comprimir y descomprimir, y teniendo en cuenta los parámetros de la viscoelasticidad podemos generar una elongación del tejido facial. Observemos qué sucede ante la inmovilización. Se tomó una fotografía de una fascia profunda en situaciones normales de movilidad, y esa misma fascia, luego de ser inmovilizada por un yeso, luego de 30 días, cómo las fibras de colágeno se proliferan y generan adherencias que limitan la elasticidad del tejido. Todos hemos observado cuando se les saca un yeso a un paciente, la atrofia muscular, las adherencias no permiten, las adherencias de la cápsula, de los ligamentos, de las superficies articulares, de la fascia superficial. Si tocamos el tejido, percibimos una densidad del tejido a nivel de la fascia superficial y profunda que no permite un rango normal en una unidad biomecánica. Entonces, en ese caso, debemos lograr la flexibilidad normal a través de técnicas de stretching y considerando que es un tejido viscoelástico. Bueno, finalizando esta presentación, vamos a integrar los conceptos que hemos desarrollado. Sintéticamente, comenzamos con la composición histológica del cuerpo, planteando que son 4 tejidos, y las fascias constituyen el tejido conectivo. Por el otro lado, las fascias las consideramos tejido conectivo no especializado, los considerábamos órganos, como por ejemplo la fascia lata, la fascia dorsolumbar, la fascia plantar, o como sistema, ya que integra y envuelve a todas las estructuras que componen los diferentes sistemas. Una de las propiedades que presentan, que son esenciales para un equilibrio estático y un equilibrio dinámico de nuestro sistema locomotor, es la biotensegridad. El tejido facial se va a ir desarrollando a medida que van apareciendo los diferentes órganos en el desarrollo embriológico, y el tejido facial los va envolviendo. Y por eso se van generando interconexiones entre los mismos. Por el otro lado, veíamos la clasificación histológica del tejido conectivo no especializado, que estaba compuesto de un componente celular que representaba el 10%, de la matriz extracelular que representa el 80% de la estructura, y un componente fibroso que representa el 10%. La estructura histológica de las fascias, decíamos, según si predomina el componente fibroso, si predomina la matriz extracelular o sustancia amorfa, o si predomina el componente celular. Íbamos a tener un tejido conectivo denso, un tejido conectivo reticular, mucoso, y la clasificación de las fascias según su disposición anatómica, la fascia superficial y la fascia profunda. La estructura de la fascia superficial, recordemos que la tenemos a nivel de la hipodermis. La función de la fascia superficial es prestar inserción a los músculos cutáneos, está ricamente irrigada e inervada, y presenta el trofismo a nivel de los tegumentos superficiales. La estructura de la fascia profunda presenta mayor grosor, es un tejido conectivo con mayor densidad, fundamentalmente a nivel de los miembros inferiores,
y la función es específica de acuerdo al órgano que envuelva. Las estructuras básicas de la fascia profunda que íbamos a encontrar el tejido, la estructura facial miofacial, la que envuelve los músculos, víscerofacial, la que envuelve las vísceras, y las meninges, que son las que envuelven el sistema nervioso central. Entonces, recordemos que a nivel miofacial representa el componente elástico en serie y en paralelo. A nivel víscerofacial teníamos el pericardio, las pleuras, el peritoneo, y a nivel de las meninges vamos a tener la envoltura del encéfalo y de la médula espinal. Por último, analizamos las propiedades mecánicas de las fascias, considerando que van a ser estructuras que presentan una cierta resistencia, cierta elasticidad de acuerdo a la función que cumplan. Van a entrar a un periodo plástico al fin, en el límite del periodo elástico, de acuerdo a los parámetros que nosotros utilicemos, considerando que son estructuras viscoelásticas y que son anisotrópicas y aportan en la tensegridad del sistema locomotor. Por último, el comportamiento del tejido conectivo, un factor que es muy importante para nosotros como kinesiólogos, es saber que todo tejido conectivo que se inmoviliza, que puede ser por un vendaje, un yeso o por mantener una postura prolongada, va a generar un engrosamiento de ese tejido, va a limitar la irrigación y la hidratación de ese tejido y la lubricación del mismo, y va a producir un compromiso a nivel vascular y nervioso. Entonces es muy importante tener este concepto siempre presente y favorecer la elongación activa de los tejidos para favorecer la hidratación, la lubricación y la flexibilidad de los mismos. Finalizando esta presentación, les agradezco por su atención y cualquier duda pueden presentarla en las consultas del mail de la cátedra. Hasta luego.